Bueno, pues este salmo, hermano, este salmo yo creo que es uno de los salmos más conocidos por todos y que muchas de las veces nosotros mismos los hemos recitado, ¿no? Ya sea para nuestras propias vidas o para alguien más. Entonces, este salmo, hermano, no tiene mayor complicación. Sin embargo, a veces pasa que por estar tan familiarizado con una lectura de la Escritura, ya no le tomamos el sabor y ya no vemos las implicaciones que esa Escritura requiere. O sea, lo tomamos como algo muy superficial, en el cual, pues bueno, ya no sabemos, incluso a lo mejor ya no lo sabemos hasta de memoria, pero que no vemos las implicaciones que tiene lo que se nos está diciendo o lo que se nos está declarando en la palabra de Dios. Tenga cuidado, hermano, cuando usted ya esté muy familiarizado con un texto, que incluso ya hasta lo sepa de memoria. ¿Por qué? Porque tendemos a pasarlo superficialmente. Entonces, si usted ya lo tiene algunos versículos, algunos capítulos en su mente, medítelos y vea qué es lo que realmente Dios le quiere decir a través de esos versículos, a través de esos capítulos que usted ya entiende. Le puedo asegurar que va a encontrar profundidades y que va a encontrar tesoros que usted no ha hallado. De hecho, les recomiendo un libro. Se llama El Tesoro de David, es por Carlos Spurgeon. Usted lo puede descargar gratis ahí en internet. Ese libro habla precisamente del contenido de los salmos. Léalo, hermano, léalo y escudriñelo y va a ver cómo Dios le va a mostrar cuánto tesoro hay en el libro de los salmos. Amén, hermano. Mire, por ejemplo, ahí en el versículo 0 del capítulo 127, dice cántico gradual de Salomón, o para Salomón, más bien. Amén, hermano. ¿Qué era un cántico gradual? Esto ya lo habíamos mencionado cuando vimos el Salmo 131. El cántico gradual, hermano, es un canto también llamado de los ascensos, o llamados cánticos del peregrinaje. Estos cantos estaban en el pueblo de Israel con el propósito de que los peregrinos, cuando viajaban de sus ciudades a Jerusalén, en Jerusalén habían 5 principales fiestas, y en ese trayecto que ellos iban de su lugar de origen o del lugar donde ellos estuvieran hacia Jerusalén, el propósito era que estos peregrinos estuvieran cantando, recitando y meditando en estos salmos. Entonces, cuando ellos iban a Jerusalén o hacia Jerusalén, ellos iban meditando en esto que usted y yo acabamos de leer. ¿Sí? Ahora, recuerde que para un judío, tanto la ciudad de Jerusalén como el templo de Jerusalén eran parte importantísima para ellos, incluso era parte de su orgullo nacional. Pero Dios, a través de este salmo, lo que le quiere decir a los israelitas es que el poder no radica en la ciudad ni en el templo, sino que el poder radica en que Dios guarda la ciudad y en que Dios ha edificado ese templo. Es decir, no es el lugar en sí, sino es porque Dios está ahí que ese lugar es importante. ¿Sí entendemos esto, hermano? Es importante que lo entendamos para el desarrollo del capítulo. Amén, hermanos. Entonces, algo que es importante también ver es quién lo escribió y para quién lo escribió. Este salmo se dice que fue escrito por David para su hijo Salomón. ¿Sí? Ahora, fíjese lo que dice. Vamos a estarlo viendo a grandes rasgos y vamos a estar repitiendo los mismos versículos para ir sacando lo que hay en este texto. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan ¿quiénes, hermano? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano ¿qué, hermano? Ahora, Salomón, ¿de qué iba a estar encargado, hermano? De hacer el templo. A David no se le permitió porque fue un hombre que derramó mucha sangre, un hombre de guerra, pero Salomón, su hijo, sí iba a hacer eso. Ahora, este hombre iba a ser de los hombres el hombre más sabio del mundo. ¿Sí? Pero a este hombre, que es el hombre y que iba a ser el hombre más sabio del mundo, se le dice que a pesar de que él
tenga sabiduría, a pesar de que él tenga muchas habilidades, a pesar de que tenga muchas cualidades, muchas posesiones, eso no importa. Él siempre va a estar dependiendo de Dios. Y de igual manera nosotros, hermano, no importa lo que tú tengas o las capacidades que tú tengas, lo que hayas conseguido económicamente o profesionalmente, eso no importa. Tú siempre vas a ser un ser dependiente de Dios. Fue algo que Adán y Eva rechazaron cuando se les presentó Satanás. Cuando ellos escucharon que ellos iban a ser como Dios, ellos dijeron, ya no queremos tener el yugo de Dios sobre nosotros. Vamos a comer. Y ellos comieron, porque al hombre no le gusta depender de nada ni de nadie. Al hombre le gusta ser autosuficiente, hermano. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de entender, hermano, que nosotros tenemos nuestra dependencia solamente en Dios. Solamente en Él, hermano. Amén, hermanos. Entonces, tanto para aquellos peregrinos como para nosotros mismos, hermano, debemos de entender que todo, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu familia, ya sea en el lugar donde te desenvuelves, tú eres dependiente de Dios. Ahora, mira, te voy a comentar esto. ¿Confianza y dependencia en términos humanos es lo mismo? Vamos a suponer que tú tienes un amigo que no puede, o una amiga que no puede caminar, no puede valerse por sí mismo, lo único que puede hacer es hablar. Y te pide de favor que tú le ayudes, ¿sí? ¿Esa persona depende de ti? ¿Depende de ti? ¿Sí? Pero puede llegar otro amigo en el cual esa persona que está enferma confíe. Pero no necesariamente el hecho de que confíe quiere decir que dependa de él. ¿Sí están conmigo, hermano? ¿Está entendiendo el ejemplo? O sea, esa persona llega a una visita y a lo mejor le tiene estima y le tiene confianza y puede platicarle sus problemas, pero de quien depende es de ti, que lo estás cuidando. Ahora, necesariamente, si depende de ti, te tiene que tener confianza. Sí, hermano, porque si es una persona que no se puede mover, tú necesitas incluso en las cosas más íntimas, necesitas ayudarle. Entonces, cuando una persona está en ese estado de que no se puede valer por sí misma, esa persona necesita, aparte de tenerle confianza, aparte de depender de ella, tenerle confianza a otra persona. Pero puede llegar alguien externo en el cual no dependa, pero tenerle confianza. ¿Sí se está entendiendo esto, hermano? Ahora, nosotros muchas veces, hermano, decimos que nosotros confiamos en Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no dependemos de Dios. Porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y dependencia de Dios significa que yo voy a hacer las cosas como Él me dice, cuando Él me dice y lo que Él me dice. ¿Sí se entendió este ejemplo, hermanos? O sea, tú necesariamente no necesitas tenerle confianza, o más bien depender de alguien para tenerle confianza. O sea, yo puedo tenerle confianza a mi hermano Rubén. Yo le puedo tener confianza a él y platicarle ciertas cosas, pero yo no dependo de él. Hablando económicamente, hablando de que para moverme yo no dependo de él, pero le tengo confianza. Pero si yo estuviera enfermo y no me pudiera mover y él se ofreciera a ayudarme, entonces yo dependo de él y confío en él porque sé que él me va a ayudar. Sé que él me va a poder mover. Sé que él me va incluso en las cosas, como yo les decía, más íntimas, él me va a ayudar. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque este salmo precisamente habla de la dependencia de nosotros hacia Dios. Este salmo habla de eso, ¿sí? Entonces, ahí sigue diciendo, por ejemplo, en el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis de tarde a reposar y que comáis, ¿qué? Entonces, hermano, mire, una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si el hombre más sabio
de esta tierra, hubo necesidad de recordarle de su dependencia de Dios, ¿cuánto crees tú más que necesitamos nosotros? Muchísimo más, ¿no? Muchísimo más necesitamos ser recordados. Ahora, no solamente eso, Jesucristo es un ejemplo para nosotros de que Él no hizo su voluntad, sino que dependió del Padre. ¿Qué hacía Jesús cada que tenía que tomar una decisión y cada mañana y cada atardecer y cada noche? Oraba a Dios. Oraba a Dios. ¿Y por qué crees que oraba a Dios? ¿Como un ritual religioso solamente? Es que es mi hora de orar y pues tengo que alejarme de mis discípulos y tengo que orar. Porque él dependía totalmente de Dios. Mire, vaya conmigo para ver a Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Cuando lo tenga me dice amén. Versos del 9 y 10, hermano. Dice la palabra del Señor. (28, 9 y 10) le dije, ¿verdad? Es que estoy en segunda. 9 y 10. Dice, y tú, Salomón, aquí está hablando David con su hijo, y tú, Salomón, hijo mío, ¿qué dice que haga? Reconoce. ¿Y qué significa esto de reconoce? De que nada más diga con sus labios, tú eres Dios. ¿Qué significa este reconoce, hermano? Al Dios de tu Padre. Tú tienes que depender del Dios de tu Padre. Tú tienes que reconocer que en todo lo que tú vas a emprender, Dios tiene que ser tu fuerza. ¿Por qué lo vemos? Porque aquí dice ahí, y sírvele ¿cómo? Con corazón perfecto y con ánimo ¿cómo, hermano? Porque Jehová escudriña los corazones de quienes y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿qué va a pasar, hermano? Y hermano, te digo a ti, si tú buscas a Dios, ¿qué va a pasar? Le vas a hallar. Mas si lo dejares, Él te desechará. ¿Qué, hermano? Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que, ¿qué, hermano? Para que edifiques casa para el santuario. ¿Pero qué tenía que hacer Salomón? Esfuérzate y hazla. Entonces, Salomón tenía que reconocer la dependencia que él tenía de Dios y no sentirse autosuficiente. Nosotros necesitamos constantemente, hermano, ver si nosotros queremos ser autosuficientes en esas áreas que probablemente tú no consideres como fuertes o como graves, en esas áreas que probablemente a lo mejor tú ya lo haces común, pero que sin embargo tú y yo le estamos fallando a Dios porque no estamos dependiendo de Él en esa área. Yo lo he comentado otras veces, a veces cosas, problemas pequeños o que nosotros vemos como pequeños, nosotros ya decimos, pues ya sé cómo le voy a hacer. Mire, ¿qué pasa? Hay veces que cuando nos enfrentamos a un problema nuevo, aunque no sea muy grande, ¿qué hacemos inmediatamente? Cuando es algo desconocido para nosotros. Buscamos a Dios, ¿no? Bueno, lo que tendríamos que hacer es buscar a Dios. Por muy pequeño que sea el problema o el conflicto. Buscamos a Dios. Pero ¿qué pasa a la siguiente vez cuando vuelve el mismo problema? ¿Sabe qué es lo que por lo regular pasa? Ya no buscamos a Dios, sino que hacemos aquello que la vez anterior hicimos. O sea, empleamos los mismos pasos y creemos que la fuente de la victoria o del éxito fue por lo que yo hice, por los pasos que yo di hasta llegar a ese punto. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? O sea, yo sigo esos pasos para tener éxito otra vez, pero hay un pequeño problema, que ya no consulté con Dios y que ya no dependí de Dios. Y no es pequeño problema, hermano,
Es un gran problema. ¿Sí se está entendiendo esto, hermano? O sea, dejamos la dependencia de Dios y tomamos el cómo lo hicimos y eso es a lo que en nuestro interior estamos honrando. No a Dios, sino los pasos que seguimos. Por ejemplo, déjame darte otro ejemplo. ¿Cómo la gente puede ser salva, hermano? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la predicación de la palabra de Dios. La gente puede ser salva por medio de la predicación de la palabra de Dios. Pero ¿quién es el que hace la obra? Es Dios. Ahora imagínate que nosotros, ya nada más los que predicamos, nos enfocamos nada más en cómo vamos a predicar y qué palabras vamos a utilizar y cómo lo vamos a decir y a quiénes se los vamos a decir. Y nos olvidamos de depender de Dios. ¿Qué crees que va a pasar? Si nuestra dependencia ya no está en Dios, sino ya está en cómo yo lo voy a decir o qué es lo que yo voy a decir. ¿Crees que Dios va a respaldar eso? No, hermano, no lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo que es por tu predicación, que es por tus palabras, que es porque tú tienes ese don para convencer. Y no es cierto, hermano. Dios es el que convence a través de su Espíritu Santo. Nosotros necesitamos depender de Dios cuando predicamos, cuando hablamos, cuando estamos con nuestra familia, cuando trabajamos, cuando estamos en la congregación, en todas partes, hermano. ¿Sí se está entendiendo esto, hermano? Entonces, nuestra dependencia, ¿hacia quién tiene que ser? ¿Hacia dónde debe de estar inclinada, hermano? Mire, regrese conmigo al Salmo. Y este Salmo, hermano, está dividido en dos partes. La primera parte está en los versículos 1 y 2 y la segunda parte está en los versículos 3 al 5. Ahora en los versículos 1 y 2, hermano, se nos muestra escucha esto, se nos muestra lo vano e inefectivo del esfuerzo humano sin depender de Dios. Sí, voy a volver a repetir. La primera parte, que es del versículo 1 y 2, nos muestra lo vano e inefectivo del esfuerzo humano sin depender de Dios. Ahora la segunda parte, que es del verso 3 al verso 5, nos muestra escucha esto, lo efectivo del esfuerzo humano acompañado o inclinado a la dependencia de Dios. Entonces aquí hay un contraste muy claro, muy marcado. Amén, hermano. Vamos a ver la primera parte, ahí en el versículo 1 otra vez, dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice, hermano? En vano. Y aquí hace también una alusión a Eclesiastés, donde se dice que la vida sin Dios no tiene sentido, ¿sí? Aquí vano significa inutilidad, pero es la clave, hermano, para entender este capítulo. Porque aquí se menciona en 3 ocasiones, dos veces se menciona vano y en una hace alusión en el versículo 2 cuando dice por demás, ¿sí? Entonces, estos hombres, hermano, desean edificar o sabían que para edificar una torre debían de trabajar, ¿sí? Y en consecuencia, pues pusieron todas sus habilidades, toda su fuerza, toda su capacidad para levantar esta torre. Lo único que hicieron ellos, o que no hicieron ellos, fue que no tomaron en cuenta a Dios. Y entonces esto los iba a llevar totalmente al fracaso. Vaya conmigo a Génesis capítulo 11 y vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerda usted de la Torre de Babel? Génesis capítulo 11, verso 3. Dice ahí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, que es lo que se ve en el Salmo 127, ¿no? Cuya cúspide llega hasta el cielo, y hagámonos, ¿qué, hermano? ¿Dónde es donde te das cuenta que ellos no dependieron de Dios? Aquí en este texto. Hagámonos para nosotros, para mí
hagámonos un nombre. No fue vamos a hacerlo para Dios, sino que aquí están poniéndose ellos como el fin y como el propósito de hacer esto. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Está conmigo, hermano? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de ¿qué, hermano? Mire, Dios nada más tuvo que moverles tantito la lengua a cada uno para confundirlos. ¿Por qué? Porque estos hombres no lo estaban haciendo para la gloria de Dios. Lo estaban haciendo para ellos mismos. ¿Cómo te puedes dar cuenta tú, hermano, si tú estás dependiendo de Dios o no estás dependiendo de Dios? Ve la motivación de tu corazón por lo cual tú haces las cosas. Tú necesitas ver cuando tú haces algo, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es la motivación y cuál es el fin? O sea, la motivación es recibir yo reconocimiento. La motivación es que se me elogie por lo que yo estoy haciendo. Mi motivación o mi fin y mi propósito es de que todos reconozcan lo que yo hago. ¿O es darle la gloria a Dios? Digo, tú debes de saber para qué haces lo que haces. ¿Por qué trabajas, hermano? Pues para ganar dinero. ¿Tú trabajas para ganar dinero nada más, hermano? Hermano, ¿tú solamente trabajas para ganar dinero? Porque si solamente trabajas para eso, hermano, tu vida es vana. Sí, trabajamos con un fin, pero el principal propósito de nuestra vida es glorificar a Dios en esa vocación que Dios nos ha llamado. Y cuando hablo de vocación es a lo que tú te dedicas, hermano. Si eres comerciante, si eres doctor, si eres maestro, lo que tú seas. Y tú haciendo esto, bueno, ya Dios te añade lo demás. Pero el propósito y el fin es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Dependiendo de Dios. Dios es más glorificado en tu vida, hermano, cuando tú eres dependiente de Dios. Cuando reconoces, pero no solamente con nuestros labios, hermano. Porque hace rato decía mi hermano Rubén, cuando estábamos entonando un canto, Él es el Rey. Amén, lo cantamos. Pero ¿qué tanto se hace verdad en nuestras vidas? No hoy, domingo, sino mañana que vas a salir a trabajar, el martes, el miércoles, el jueves, cuando andas trabajando, se hace una realidad en tu vida que Él es el Rey. O cantas, pero sigo siendo el Rey. Sí, porque muchas veces aquí cantamos, Él es el Rey de mi vida, salimos y en nuestra casa cantamos la otra. Y no con nuestras palabras, hermano. Con nuestras acciones decimos, yo soy el que mando aquí. Entonces, los ladrillos, la llana, el fuego y el asfalto fueron vanos porque Dios no estaba ahí en la Torre de Babel, hermano. No era el motivo por el cual ellos estaban edificando esa torre. Ahí, por ejemplo, en 2 de Samuel, vaya conmigo, a 2 de Samuel, vamos a ver otro ejemplo. ¿Se acuerda cuando David censa al pueblo? Hermano, ¿por qué fue un pecado para David censar al pueblo? ¿Por qué David? Miren lo que dice el verso 10 del capítulo 24. Dice, después que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó, hermano? Le pesó en su corazón. ¿Sí está conmigo? 2 de Samuel, capítulo 24, verso 10. Después que David hubo censado al pueblo,
le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente. Fíjese, no era cualquier pecado. David había pecado gravemente. Y ahorita vamos a ver cuál era ese grave pecado. Por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Dios los castigó con peste. En 3 días murieron muchos israelitas. ¿Sí? Pero ¿cuál fue el pecado grave que David cometió? Que se le olvidó lo que David decía en el Salmo capítulo 20, verso del 6 al 9. Vaya conmigo. Salmo 20, versos del 6 al 9. Amén, hermano, ¿lo tiene? Fíjese lo que decía David. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Fíjese lo que antes decía David. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros ¿en quién confiábamos, hermano? En el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros ¿qué, hermano? Y estamos de pie. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba diciendo aquí David? Que dependían de quién. Dice el verso 9, salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Cuál fue el grave pecado de David? Que él ya no estaba poniendo su confianza en Dios, sino en los carros que él tenía y en el ejército que él tenía. Él no dijo, nosotros dependemos de Dios. Él no dijo, aquellos sí confían en sus carros, estos otros en caballos. No. Ahora él decía, nosotros confiamos en nuestros carros, nosotros confiamos en nuestros caballos, nosotros confiamos en nuestro ejército. Y Dios, para eso fue un pecado grave. El no depender de Dios, hermano, no es cualquier cosa. Si tú te preguntas de por qué tu estado espiritual, deberíamos de examinarnos a ver si estamos dependiendo de Dios. O estamos siendo autosuficientes en lo que hacemos. ¿Estás tomando decisiones importantes, hermano? ¿Y no consultas con Dios? Ten cuidado. No le avises a Dios de tus planes, hermano. No le avises a Dios de tus planes. Una cosa es avisarle a Dios de tus planes y otra cosa es pedirle dirección en esos planes. ¿Sí sabe cuál es la diferencia, no? En una tú nada más le estás diciendo, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquello. Y de paso, pues bendíceme. No sé si es tu voluntad, pero yo de todos modos lo voy a hacer. La otra es, Señor, ¿quieres que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo haga esto? Señor, yo te glorifico con lo que estoy a punto de emprender, de hacer. Yo te glorifico con eso, Señor. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, hermano. Regrese conmigo al Salmo 127. Ahora, hay algo importante que tenemos que ver aquí, hermano. Cuando ahí dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está que os levantéis de madrugada y vayáis de tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. No está enseñando este versículo, hermano, o este capítulo, escuche, no está enseñando que el trabajo entonces sea inútil. Y que cualquier esfuerzo que nosotros hagamos, pues no tiene sentido, porque a final de cuentas, pues Dios es el que edifica y Dios es el que guarda la ciudad. No está invitando aquí a la pasividad. Mire lo que dice la Biblia de Herencia Reformada. Y escuche esto, por favor, porque es importante. Dice, este salmo apela a un equilibrio, escuche, a un equilibrio entre el trabajo duro y la confianza en el Señor. Ambos son esenciales. Escuche esto, hermano. El trabajo sin confianza es autosuficiencia. Y la confianza sin trabajo es presunción. ¿Sí se entendió esto, hermano? Lo voy a volver a repetir. El trabajo sin confianza o sin depender de Dios
es autosuficiencia. Pero la confianza sin trabajo es presunción. Entonces, ¿qué debe de existir en nosotros? Un equilibrio. Un equilibrio. Por ejemplo, en Daniel capítulo 11, verso 32, ese ya lo hemos dado algunas otras veces, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí no está diciendo el pueblo que conoce a su Dios estará pasivo, no hará nada. No está diciendo eso, hermano. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Confiar y depender del Señor, hermano, no hace al creyente pasivo o inactivo. Todo lo contrario, lo hace presto para su llamado. O sea, Señor, ¿tú me has dado un don? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde sirvo? ¿Dónde sirvo? ¿Cuál es tu llamado, hermano? Tú dices, bueno, yo soy doctor, yo soy enfermera, yo soy... Ok, es uno de tus llamados. Y dentro de la iglesia, para edificar a la iglesia, ¿cuál es tu llamado? ¿Sabe por qué muchos no quieren ejercer lo que Dios les ha dado y que Dios les va a tomar en cuenta el día que estemos allá? Porque creen que lo tienen que hacer ellos. Porque creen que la dependencia es de ellos. Es que yo no voy a poder, es que, sí, o sea, nadie va a poder, hermano. Si dependemos de nosotros mismos, olvídate. Nadie aquí, no hubiera ni predicadores, ni servidores, ni de alabanza, ni de nada, ni de la puerta, ni de nada, hermano. Si tú estás dependiendo de ti, hermano, olvídalo. Estamos fritos. Pero nuestra dependencia debe de ser de nuestro Dios. Es de nuestro Dios, hermano. Escuche esto. Dios bendice la diligencia, pero cuando está enfocada a la dependencia de Dios. O sea, tu trabajo es ser diligente. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tú debes de trabajar duramente. Pero eso debe de estar inclinado a una dependencia de Dios. ¿Se entiende esto, hermanos? Porque a veces creemos que confiar en Dios es, yo confío en Dios y estoy aquí pasivo, esperando que pasen las cosas. A ver cuándo Dios me llama. A ver cuándo Dios te llama. Ya van 5 años y estás esperando que Dios te llame. Ya van 3 años y estás esperando que Dios te hable en una voz audible. No te va a hablar así, hermano. Él te habla por medio de su palabra. Él te habla por medio de su palabra. Y mire, ahí sigue diciendo, en el verso 2, ahí en la última parte dice, hermano, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahora, fíjese lo que dice aquí, que a quien Dios le agrada, ¿él qué le da, hermano? Dice, dará Dios. ¿De qué te habla de eso? ¿De qué te habla eso? Dará Dios. Pues de que primero esa persona es dependiente de Dios, él está esperando recibir de Dios. Yo dependo de ti. Yo espero que tú me des a mí. Es que el problema que tenemos nosotros, hermano, como seres humanos, es que pensamos que nosotros le vamos a dar a Dios. No, hermano, tú no le vas a dar a Dios. Aún los dones que tienes, Dios te los dio primero para que tú le sirvas a Él. Dios es el que te da a ti. Lo veíamos el miércoles, ¿no? Con lo de las ofrendas. O sea, aquí los predicadores de la prosperidad, ¿qué te dicen? Haz un pacto con Dios y dale a Dios y Dios te va a dar. No. En Malaquías lo que se enseña es no. De lo que yo te he dado, de ahí me tienes que dar. Porque yo te lo he dado. Entonces, de lo que Dios nos ha dado a nosotros, de eso tenemos que dar. Pero aquí lo que está significando, o lo que quiere decir el salmista, es que te va a traer paz en tu interior. Te va a quitar la ansiedad. Te va a quitar la falta de sueño que tienes por las noches, no puedes dormir, el insomnio. ¿Sabes que hay gente que aunque es muy rica no puede dormir? Necesita de sus pastillitas porque si no, no puede dormir. ¿Por qué? Porque tiene tantas cosas que en su mente constantemente está así.
¿Y qué tengo que hacer mañana? Y tengo que hacer esto, y se me va a pasar aquello, y tengo que pagar esto, y tengo que dar a esto, y tengo que recibir. Y en su mente, hermano, si pudiéramos ver, su mente es un remolino. Si pudiéramos ver, su corazón es un remolino de emociones. Pero a los que confían en Dios, a quien Dios le agrada, Dios le da paz y le quita la ansiedad. ¿Y por qué? Porque esa persona depende de Dios, no depende de las circunstancias. Amén, hermano. Vamos a ver la segunda parte, que va del versículo 3 al 5. Dice ahí: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora, vamos a ver la contraparte, lo efectivo del esfuerzo humano, acompañado, inclinado hacia la dependencia de Dios. Aquí, hermano, lo que vimos en los versos anteriores es que los edificadores iban a edificar una casa. Pero bueno, en el original se habla de edificar una casa física, pero también se habla de edificar una familia, un hogar. Y es lo que vemos en el contraste que acabamos de leer. Este hombre recibe bendiciones de parte de sus hijos porque él fue dependiente de Dios. Él dependió de Dios y no dependió de sí mismo. En la Biblia los hijos se muestran como un símbolo de bendición de parte de Dios. Y lo son, hermano. Los hijos son una bendición. Aunque a veces los quieras ahorcar, pero son una bendición de Dios. Son una bendición, hermano. Y aquí eso es lo que está mostrando. Ahora, al tener estos hijos, el hombre piadoso ve a sus hijos, hermano, como parte del mandato del Señor de gobernar este mundo a su imagen. ¿Se acuerda que hubo un mandato ahí para Adán en el capítulo 1, verso 28 de Génesis? ¿Sí recuerda cuál es ese mandato? Vamos a Génesis 1, 28, para que no le atine. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Está conmigo? Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces la encomienda era, ¿sí?, gobernar a este mundo con la imagen de Dios plasmada en el hombre. Esa era la idea, que el hombre se multiplicara, y como el hombre había sido, o fue creado más bien, a la imagen de Dios, la imagen de Dios se esparciera por todo este mundo. El hombre falló, pero esa era la idea principal. Un comentarista nos dice lo siguiente, hermano: el Espíritu Santo, escuche esto por favor, el Espíritu Santo no es un amo que dirige a hombres perezosos e indolentes, sino que dirige la mente de aquellos que trabajan para la providencia y el poder de Dios. O sea, el Espíritu Santo sí se va a manifestar, pero Él no va a trabajar en personas perezosas e indolentes, que no quieren hacer las cosas. Él trabaja y dirige a la mente de aquellos que trabajan para la providencia de Dios y el poder de Dios. Entonces, aún en nuestra familia, hermano, nosotros tenemos que trabajar, es nuestro primer trabajo. Nuestra familia. Pero no debemos de esperar a que Dios haga todo. Yo escucho, hermanos, a gente que dice: bueno, yo voy a esperar a que Dios haga la obra en mis hijos, pero ni siquiera les pone una barrera de restricción, nada. Porque ellos están esperando a que Dios haga una obra en ellos. ¿Será así, hermano? Que tú no les pongas una restricción a su pecado. Entonces, ¿para qué estás ahí, hermano? ¿Para qué Dios te los dio? ¿Para qué estás? No, eres un adorno, hermano.
padre de familia, no eres un adorno. Tu trabajo es, si tú no puedes convertirlos, ¿estamos de acuerdo en eso, hermano? Tú no los puedes convertir. Esa es obra del Espíritu Santo. Pero tu trabajo es restringirle su maldad. No, hermano, es que ya están grandes y es que mientras vivan en tu techo, hermano, ellos se deben de sujetar a ti. Ahora, el liderazgo debe ser en amor, hermano. No en imposición, en amor, pero siendo bíblicos. Siendo bíblicos. Amén, hermano. Entonces, confianza en Dios, hermano, no es sinónimo de pasividad. Confianza en Dios no es sinónimo de pasividad, hermano. Ahí en el verso 4, vamos a leer el verso 4 del 127 de Salmos. Nuestra dependencia siempre debe ser de Dios, hermano. Siempre, siempre. Dice, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora, hablando de este último versículo, hermano, cuando habla de la puerta, aquí se tomaban muchas decisiones muy importantes dentro del contexto del pueblo de Israel. La puerta era un símbolo de que muchos iban a hacer negocios ahí y los hacían a la puerta de la ciudad. ¿Sí? Muchas cuestiones judiciales se trataban ahí, pero muchas decisiones importantes se tomaban ahí. ¿Qué nos quiere decir entonces? Que las decisiones, hermano, que nosotros tomemos deben estar dependientes de Dios, de la voluntad de Dios. Hay cosas muy explícitas en la Biblia, hermano, que se te dice qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Hay otras que no están tan claras, pero aún así debes de buscar en la Escritura, porque ahí seguramente Dios te va a hablar, hermano. En la oración, en la lectura. Entonces, un hombre que reconoce, hermano, su dependencia de Dios, al mismo tiempo que su responsabilidad, estará tranquilo en la mente y en el corazón, sabiendo que Dios le da un equilibrio perfecto entre una cosa y la otra. A veces también caemos en el otro extremo. Empezamos a hacer cosas, ¿sí? Pero no dependemos de Dios. Y la otra es, pues no hacemos nada, porque dependo de Dios. Pero ¿qué necesitamos como hijos de Dios, hermano? Tener un equilibrio. Es bien difícil, ¿verdad? Tener ese equilibrio delante de Dios. Pero, ¿qué cree, hermano? Que si usted lo hace por usted mismo, pues no va a poder. Pero si depende de Dios, entonces sí lo va a poder hacer. Sí lo va a poder hacer. ¿Cómo le damos ese equilibrio a nuestras vidas, hermano? ¿Qué hacemos para no caer en un extremo y en el otro extremo? Bueno, Jesucristo es nuestro ejemplo ideal. Él, siendo el Hijo de Dios, dependió del Padre 100%. En cada decisión, por mínima que fuera, Él dependió del Padre. Escuche esto, hermano. La oración fue parte fundamental de la vida y ministerio de Cristo aquí en la tierra. Alguien dijo así, escuche esto, la oración es la admisión abierta de que sin Cristo no podemos hacer nada. Pues la oración es apartarnos de nosotros mismos, ¿sí? Para ir hacia Dios, dependientes y confiados únicamente en su gracia, poder y misericordia. Mire, cuando tú no oras, hermano, cuando tú no oras, ¿sabes qué tú estás diciendo? Yo puedo hacerlo solo. Yo puedo dar frutos sin tu ayuda. Yo no te necesito para vivir en santidad. No te necesito, yo lo puedo hacer solo, déjame a mí solo. ¿Ha visto a los niños cuando empiezan a amarrarse las agujetas? Y no saben hacerlo y te dicen, no, yo quiero hacerlo solo. Y no lo saben hacer. Bueno, nosotros cuando no oramos, hermano, estamos diciendo eso. No, yo no te necesito, yo puedo hacerlo solo.
Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer, hermano, para depender de Dios? En sí la oración ya le está diciendo a Dios, Señor, dependo de ti. Ya está diciendo eso, hermano. Acercándote a Dios en oración, ¿qué más tenemos que hacer, hermano? Buscar a Dios en la palabra. Buscar a Dios en su palabra, hermano. Créeme que cuando nosotros venimos delante de Dios y verdaderamente lo buscamos con un corazón sumiso a querer hacer su voluntad y no la nuestra, hermano, Dios te va a hablar. Eso también es con lo que tiene que ver con cuando Dios dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Si tú vienes con un corazón sumiso a la palabra, a lo que Él te va a decir, Dios te va a hablar. Pero si vienes con un corazón de, a ver qué me vas a decir. Es que ya hice esto, es que ya hice el otro, es que ya hice aquello, a ver ahora qué me vas a decir. Empezando por ahí, hermano, no te estás acercando de la manera adecuada. Estás en un corazón rebelde, en una actitud soberbia. Nos tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese corazón humilde. ¿Y qué más, hermano? ¿Qué más tenemos que hacer? Congregarnos, hermano. La edificación no solamente viene por esto, sino que la Biblia dice que nosotros nos edifiquemos unos a otros. Esa es tu labor, edificar a tus hermanos. ¿Y cómo te vamos a edificar o cómo nos vas a edificar si no estás aquí? Ese es un mandato de Dios. No es un mandato del pastor, no es un mandato de los hermanos. Es un mandato que Dios nos da como hijos. Edifíquense unos a otros, ámense unos a otros, sopórtense unos a otros. Amén, hermano. ¿Cómo lo logramos? Pues a través de la iglesia, hermano. Amén, hermano. Entonces la clave para ser dependientes del Señor, ¿cuál es, hermano? Es, primero, hermano, entender, comprender y darnos cuenta de la realidad, hermano. Sin Cristo, no soy nada. No soy nada. Y después Él ha dejado sus medios de gracia para que nosotros los usemos para nuestro crecimiento espiritual. 2 citas y nos vamos. Salmo 94. ¿Sabes una cosa, hermano? Entre más conocemos a Dios y más te conoces a ti mismo, más cuenta te das de cuánto necesitas de Dios. En serio, hermano, cuanto más tú conoces a Dios y más tú ves tu condición, tú dices, no, estoy en la calle, yo necesito desesperadamente de mi Señor. 94:18, cuando yo decía, mi pie resbala. ¿Cuántos han dicho así, hermano? Yo ya no puedo, yo hasta aquí llegué, ya no puedo seguir adelante, ¿sí? Ya voy a tirar la toalla. Ya no, ya, creo que no soy cristiano, creo que de verdad ya he escuchado mucho y no cambio, soy desanimado, no quiero ya nada, pero dentro de ti hay un clamor, Señor, ayúdame, Señor. Dentro de ti hay ese clamor, ten misericordia de mí. ¿Y qué dice ahí? Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. ¿Por qué estás hoy aquí? Porque la misericordia de Dios te ha sustentado. ¿Ves la dependencia que tú tienes de Dios? Si tú hoy estás aquí es porque Él te sustenta. Porque tú eres un ser dependiente de Dios. Salmo 44:1. Todos yo creo que ha habido momentos en los que decimos, ya no puedo. Vamos a leer del verso 1 al 3, 44, 1 al 3 de Salmos. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos.
Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Escucha, hermano, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Otra versión dice, porque tú los amaste. No es tu brazo el que te ha librado, hermano. No son tus capacidades las que te han dado el alimento hasta el día de hoy. No es tu habilidad para hacer negocios, no es tu fuerza de carácter por la cual tus hijos no se han desviado más todavía. No es por eso. Es la diestra de Dios ahí, en tu familia, en tu negocio, en tu vida. ¿Por qué tú no te has desviado, hermano? Porque la diestra de Jehová ha estado contigo y porque te ha amado. ¿Sí entiendes eso, hermano? Porque te ha amado. Dios te ha amado. Entonces, ¿somos dependientes de Él, hermano? Totalmente, hermano. Dile a tu carne que ella no es autosuficiente, porque a la carne le gusta sentirse así. Habla con ella, muy seriamente, y dile, tú no eres autosuficiente. Tú dependes del Dios de los ejércitos.